segundo video vamos a tratar el nivel más básico de organización de los seres vivos, átomos, moléculas y cómo se relaciona con la vida. Entonces, un átomo se define como la unidad más pequeña que conserva todas las características de un elemento. Recuérdese de química que los elementos no pueden separarse en otras sustancias más simples y no pueden convertirse en otra sustancia mediante una reacción química. Es lo que denominamos una sustancia pura. Los seres vivos estamos compuestos de un montón de elementos. Los que están en más cantidad, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, y es lo que denominamos macroelementos o macronutrientes. Y luego van a haber una serie de elementos que están en muy poca cantidad, pero que también colaboran en la constitución de las biomoléculas que van a optar a formar a los seres vivos, como el calcio, el fósforo, el potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, hierro, flúor, zinc, entre otros que están en cantidades muy pequeñas que se llaman trazas. Esta lámina nos refleja la concepción actual de lo que es el átomo. En su centro, un núcleo que está compuesto por protones y neutrones, y alrededor de este núcleo algo que denominamos la nube electrónica. La nube electrónica es una zona de probabilidad en la que yo puedo encontrar un electrón. Y recuerden que en los elementos neutros sin carga eléctrica, la misma cantidad de protones es exactamente la misma cantidad de electrones, lo que llamamos el número atómico. Los átomos se pueden enlazar entre sí y formar sales, compuestos iónicos o moléculas a través de enlaces covalentes. ¿Cuál es la razón por la cual los átomos se llegan a unir? Recuérdense en química que los elementos están organizados en diferentes familias en la tabla periódica y que esas familias están organizados por lo general por la cantidad del número atómico que presenta cada elemento. Y la mayoría de elementos siempre quieren parecerse a los elementos del grupo número 8, que son los gases nobles. Si ustedes se acuerdan de química, los gases nobles tienen muy poca reactividad química. Significa que cuesta mucho que se enlacen para formar compuestos químicos. ¿Por qué? Porque los gases nobles, al estar en el grupo 8, significa que su capa de valencia está completa. Entonces, están tranquilitos, están en paz, no quieren reaccionar porque ya tienen sus electrones completos, lo que se llama la regla del octeto. Los elementos que pertenecen a los otros grupos de la tabla periódica tienen por lo general su capa electrónica de valencia incompleta. Entonces, tienden a unirse entre ellos para poder completar su capa de valencia, su capa más externa, y llegar a parecerse un gas noble. Y al parecerse un gas noble, adquieren estabilidad química. Ojo, parecerse, ¿verdad? Quieren unirse entre ellos para parecerse a un gas noble. En el caso de los elementos que forman enlaces iónicos, por lo general ocurre entre metales y no metales. Un elemento pierde sus electrones y otro elemento los gana. El elemento que pierde sus electrones, con eso llega a parecerse un gas noble, mientras que el elemento que gana electrones, con esos electrones que ganó, tiende a parecerse un gas noble. Por eso se enlazaron químicamente, crearon un compuesto y en ese compuesto adquirieron una cierta estabilidad. La otra forma en que los elementos se pueden enlazar es a través de lo que denominamos enlaces covalentes. En un enlace covalente, los electrones no pierden y no se ganan, sino que se comparten. Dos elementos comparten sus electrones de valencia y de esa forma ambos juntos llegan a parecerse un gas noble.
Dentro de los enlaces covalentes tenemos enlaces no polares y enlaces polares. Normalmente los enlaces no polares, la molécula existente no tiene carga eléctrica, mientras que en los enlaces polares los electrones se comparten de forma desigual. Un átomo tiende a jalar más los electrones que otro, entonces quedan con lo que se llama una carga parcial eléctrica. Luego tenemos interacciones un poco más débiles, lo que se llaman las fuerzas de Van der Waals, en las que se incluyen los puentes de hidrógeno, los puentes de sulfuro, etc. Que son interacciones muy débiles que ocurren en este caso entre átomos de hidrógeno o entre átomos de disulfuro en los puentes de disulfuro. Muy bien, en esta lámina podemos apreciar lo que es un enlace iónico. Observen en este caso que el sodio perdió un electroncito. Al combinarse con el cloro, el sodio perdió un electrón. Mientras tanto, el cloro lo ganó. En este proceso formaron un grupo que se llama sal NaCl, que es la sal de mesa. Y en el compuesto iónico, en los cristales de sal, el sodio perdió su electrón y el cloro lo ganó. En los enlaces covalentes les decía que los electrones se comparten. Entonces vean en este caso la molécula de hidrógeno al lado izquierdo. Entonces obsérvese que el hidrógeno, si usted se fija en la tabla periódica, es el elemento número 1. Significa que tiene un electrón de valencia. Al compartir cada átomo de hidrógeno sus electrones de valencia, cada uno llega a tener 2 en su capa más externa, lo que hace parecerse al helio, que es el gas noble que tiene más cercano. Los enlaces covalentes los tenemos a representar con una raya. En este caso, este es el enlace. Y en el caso de los enlaces de hidrógeno, podemos ver que la molécula no tiene carga. Se comparten de forma desigual. Se comparten de forma igual. En el caso de la molécula de agua que tenemos a mano derecha, podemos ver que los electrones de los hidrógenos del agua casi que pasaron al oxígeno. Entonces quiere decir que los hidrógenos quedaron cargados de forma positiva. ¿Por qué? Porque les faltan electrones que están muy al lado del hidrógeno. Entonces quiere decir que de todo este lado que voy a pintar en verde, en negro, únicamente quedaron los núcleos con protones, con carga positiva. Mientras tanto, obsérvese en la molécula de oxígeno, que voy a pintar en amarillo. Vean que a este lado quedó una gran densidad de cargas negativas. Entonces es una molécula polar, una parte positiva, una parte negativa. Muy bien, en el estudio de la vida es sumamente importante estudiar el agua. Los seres vivos, la primera célula surgió en el agua. Nosotros somos prácticamente 70-80% agua. Entonces quiere decir que el agua tiene mucha importancia en la preservación de la vida. Vamos a ver qué características tiene el agua. La primera de ellas es que, ya ustedes saben que son moléculas polares, formadas por enlaces covalentes. En esta lámina que tenemos a mano derecha, podemos observar que el agua tiene la capacidad de formar entre sí puentes de hidrógeno, que es lo que estoy pintando en amarillo. Estos puentes de hidrógeno van a explicar una gran cantidad de características que tiene el agua, que vamos a ver a continuación. Bien, número 1, el agua es considerado casi que el disolvente universal. Como ustedes se enteraron en la lámina anterior, recuerden que el agua es una molécula que tiene polar, que denominamos polar. Eso implica que una parte de la molécula es positiva y la otra parte de la molécula es negativa, lo que hace que el agua pueda disolver una gran cantidad de compuestos que también tienen carga eléctrica. Luego tenemos el elevado calor específico. Esos puentes de hidrógeno que se forman entre las distintas moléculas de agua, cuesta romperlos, aunque son enlaces muy débiles comparado con un enlace iónico o covalente, pero aún así se requiere mucha energía para poder vencerlos, para poder liberar
dos moléculas que están enlazadas con puentes de hidrógeno, se ocupa mucha energía. Se ocupa meter mucha energía a esa molécula. Entonces hace que el agua tenga una alta capacidad calorífica. Luego tenemos lo que son la cohesión. En este caso, las moléculas de agua se unen entre sí gracias a los puentes de hidrógeno. Entonces eso explica, por ejemplo, el funcionamiento de un retrete, en la que una molécula de agua jala a otra cuando se jala la cadena del retrete. O, por ejemplo, la adhesión, que es cuando las moléculas de agua se unen a otros átomos que también, o moléculas, perdón, que tienen carga eléctrica. Además, esos mismos puentes de hidrógeno explican, por ejemplo, la tensión superficial, que hace que las moléculas de agua se sientan más unidas a ellas, se sientan más atraídas a ellas que a otras moléculas. Eso explica, por ejemplo, la esfericidad de las moléculas de agua cuando cae la lluvia, porque las gotas son esféricas, porque es la forma geométrica en la que una molécula de agua se encuentra más cercana a otra molécula de agua. En esta lámina podemos ver el proceso de disolución del agua con la sal, cloruro de sodio. Podemos ver cómo los átomos de cloro son rodeados por los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua. ¿Por qué? Recuerden que los átomos de hidrógeno tienen carga parcialmente positiva. Obviamente se van a sentir atraídos a un elemento que tiene carga negativa, como es el cloro. Mientras tanto, vea lo que pasa con los átomos de sodio, que están aquí en negro, voy a señalar en negro. El sodio tiene carga positiva, por lo que inmediatamente son rodeados por los átomos de oxígeno que tienen una carga parcialmente negativa. Y en ese proceso diluyen completamente el soluto, que en este caso es la sal. Y este mismo proceso ocurre con cualquier sustancia que tenga carga eléctrica, en mayor o menor medida. Aquí podemos ver dos propiedades del agua aplicadas. Del lado izquierdo, como el número 1, tensión superficial, y del lado derecho, como el número 2, lo que es la cohesión y la adhesión. Este número 1 son conocidas como las lagartijas Jesucristo. En nuestro país están en el lago Caribe, sobre todo. Entonces, esas lagartijas, ¿por qué se llaman lagartijas de Jesucristo? Porque pueden caminar sobre el agua. Resulta que sus uñas son tan pequeñas y el animal pone el pie tan poco tiempo sobre el agua que el peso del animal no llega a romper la tensión superficial de las moléculas de agua de la superficie. Entonces, como el animal pone el pie por unos microsegundos, le permite prácticamente caminar sobre el agua sin que se hunda. Es lo mismo que permite, por ejemplo, los insectos patinadores, ese efecto de patinar sobre el agua. El insecto tiene muy poco peso, entonces ese poquitito peso nunca rompe la tensión superficial de las moléculas de agua, por lo que el insecto puede parecer que patina sobre el agua. De número 2, se explica la cohesión y la adhesión. En este caso, recuerden ustedes que las plantas tienen un tejido que se llama xilema, que transporta agua de las raíces a las hojas. ¿Cómo es posible? A pesar de que va contra gravedad. Resulta que también existe lo que es un gradiente de presión. Recuerden que en las hojas el agua se evapora, lo que crea una presión negativa que obliga el agua a ascender. Y cuando una molécula de agua decide subir, se va a enlazar por un puente de hidrógeno con la otra molécula de agua y la va a llevar hacia arriba. Es como cuando vemos a los niños del kinder que la maestra los lleva por la escuela. Un niño agarrado a otro niño. Así se lleva. Así se aplicaría en este caso la cohesión. Y la adhesión se va a dar cuando el agua, las moléculas de agua que están más cercanas a las paredes de las células del xilema, el agua se adhiere a esas paredes a través de interacciones eléctricas. De esta forma el agua va subiendo de las raíces a las hojas. Luego tenemos lo que es el calor específico. Como les decía, el agua tiene puentes de hidrógeno y romper esos puentes de hidrógeno se requiere muchísima energía. Un ejemplo clarísimo es cuando vamos a las piscinas, a Punta Arenas, por ejemplo. Entonces, en estos lugares tan calientes,
Si ustedes se meten a la piscina a las 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, van a encontrar el agua fría, incluso 11, 12 de mediodía. ¿Cómo es posible que esté fría a esa hora en Punta Arenas? Resulta que el agua ocupa mucha energía para poder calentarse. Pues ustedes se meten a la piscina a las 6, 7 de la noche, van a encontrar más bien que el agua está muy caliente, porque todo el día acumula energía. Ahora el agua va a durar mucho en disipar esa energía que absorbió. Por eso ustedes se meten a las 7, 8, 9 de la noche en una piscina en Punta Arenas y la van a encontrar muy caliente. En esas láminas que tenemos ahí a mano derecha, podemos observar una característica muy particular del agua que se denomina una anomalía. Es de los pocos elementos, de las pocas moléculas en la que el estado sólido es menos denso que el estado líquido. Si ustedes lo pueden notar cuando le ponen hielo al agua, es de los pocos compuestos en la que el hielo sólido flota en el agua líquida. ¿Eso a qué se debe? Cuando el agua está líquida, hay poco espacio entre las moléculas. Están todas enlazadas por puentes de hidrógeno. Pero cuando el agua se congela, esos moléculas adquieren una cierta orden que crean espacios entre los enlaces. Esos espacios están llenos de aire y hacen que el hielo sea menos denso que el agua líquida, lo que permite la vida en ambientes extremadamente fríos como el Ártico y el Antártico. En este caso, los primeros 2 metros del océano se congelan, pero el resto de todo el océano va a estar a una temperatura mucho más alta y líquida, lo que permite la vida en estos lugares. Cuando las sustancias se disuelven en agua, el agua puede liberar un protón, en este caso sería un ion de hidrógeno, que ustedes ven tiene carga positiva, o puede liberar un OH, lo que llamamos un ion hidroxilo, que tiende a tener carga negativa porque tiene la presencia del oxígeno. En este caso decimos que el agua está ionizada y la concentración en esa disolución de protones, o sea de iones de hidrógeno, van a determinar si una sustancia es ácida o es básica. Esto que tenemos ahí se denomina la escala de pH, que básicamente es el logaritmo de la concentración de protones, de iones de hidrógeno. Cuando en una disolución hay mucha concentración de iones de hidrógeno, de H+, decimos que la disolución es ácida porque tiene muchos H+. En la escala de pH, las sustancias que están entre 0 y 7 son ácidas. Quiere decir que tienen mucha concentración de iones de hidrógeno. Mientras que si una disolución tiene mucha concentración de iones hidroxilo, de OH, decimos que la disolución es básica. Y las sustancias que están en un pH que denominamos 7, en el medio, decimos que son sustancias neutras, donde exactamente la misma cantidad de iones H+ es exactamente igual a la de iones OH. En este caso podemos observar que el estómago secreta ácido clorhídrico para digerir los alimentos, y el estómago es bastante ácido después de que almorzamos, por ejemplo, o de que cenamos, llegando a tener un pH de 1, extremadamente ácido. La mayoría de limpiadores que usamos en las casas, que ustedes cuando agarran un jabón, y lo sienten babosillo, es debido a que son sustancias un poquito básicas. O sea que la concentración de OH es ligeramente superior. En este caso los antiácidos tienen un pH de 10. Entonces, cuando tenemos gastritis en el estómago es porque el estómago secreta mucho ácido. Entonces el antiácido lo consumimos para neutralizar ese ácido. En las células o en los organismos, el pH no puede cambiar mucho. No es que, no importa, me voy a tomar una sustancia ácida, un jugo de limón, y que todo el cuerpo se me vuelva ácido. No, eso no ocurre.
Recuerden que los organismos cuentan con algo que es homeostasis, mantener las condiciones internas estables. Dentro de ese mantenimiento de las condiciones internas, hay algo que se llama las soluciones buffer o tampón. El objetivo de estas soluciones es aceptar un exceso de protones o un exceso de OH. Si en una célula o en un organismo hay algo libre, un exceso de H más o un exceso de OH, las soluciones buffer los agarran. Y eso evita que el pH del organismo o de la célula aumente mucho o disminuya mucho, lo cual puede ocasionar desequilibrios internos.